Buenas noches, vamos a hablar hoy del glaucoma. El glaucoma, como muchos de ustedes han escuchado, lo llamamos el enemigo silencioso de la visión. ¿Por qué lo llamamos así? Porque es una enfermedad que es asintomática en la mayoría de las veces y va a ir comprometiendo la visión, el nervio óptico, hasta llevarnos a la ceguera. Entonces, por eso lo llamamos el enemigo silencioso. Vamos a recordar un poco. Estas son las últimas definiciones que tenemos de glaucoma. Glaucoma, como todos recordarán, es una neuropatía óptica crónica y progresiva que va a acompañarse de una pérdida progresiva de la capa de las fibras nerviosas que se va a reflejar también funcionalmente en defectos a nivel del campo visual. ¿Por qué decimos entonces que es importante el glaucoma? ¿Por qué tenemos esta charla y por qué nos preocupa tanto que nuestros optómetras empiecen a remitir a esos pacientes? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Obviamente la primera causa de ceguera reversible está las cataratas, que la manejan los demás especialistas que ya conocemos, como el doctor Sierra, pero hay aproximadamente unos 60 millones de personas o de pacientes que están afectados por este glaucoma y que llegarán a quedar ciegos si no se reciben un tratamiento a tiempo. De estos 60 millones de afectados, 3/4 son por glaucoma de ángulo abierto, los demás por los demás tipos de glaucoma, como el glaucoma secundario, el glaucoma de ángulo estrecho. ¿Qué nos preocupa? Que aproximadamente el 10% de esta población va a terminar, como les digo, con ceguera, si no los tratamos. Esta enfermedad, como sabemos, va a presentarse en personas de 50 años o mayores. Pero ¿qué es lo preocupante? Que casi el 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad desconocen que la tienen y no lo van a saber sino hasta que lleguen a un estadio terminal y ya sea demasiado tarde para tratar esta enfermedad. Sin embargo, estas cifras que parecen desalentadoras y devastadoras, pues podrían evitarse con algo tan sencillo como una detección temprana, haciendo campañas de diagnóstico. ¿Qué otro problema tenemos con el glaucoma? La mala adherencia al tratamiento médico, muchas veces el tratamiento insuficiente porque el paciente decide que se echa la gotica un día sí, un día no, y que con eso es suficiente, pues sobre todo teniendo en cuenta los costos que tiene esta enfermedad, y el hecho de que la población mayor de 60 años es cada vez mayor, cada vez la expectativa de vida es mayor y pues obviamente la cantidad de personas que van a sufrir glaucoma van a ser muchas más. Aquí entramos entonces en el primer punto que me interesa y es el papel que tienen los optómetras en la detección temprana. Como les decía, parece mentira que en pleno siglo XXI, una enfermedad que puede ser fácilmente controlable, que tenemos tecnología para diagnosticarla suficientemente temprano, que tenemos las armas terapéuticas y sobre todo que tenemos profesionales sanitarios preparados como son nuestros optómetras y nuestros oftalmólogos, pues que una enfermedad así siga causando tantos problemas en la población. Un optómetra clínico experto puede hacer un análisis de la situación, diagnosticar la enfermedad y derivar a tiempo al paciente a donde un oftalmólogo, pues para que éste le instaure el tratamiento adecuado si fuera necesario. La mayoría de los pacientes enfermos con algún factor de riesgo para tener glaucoma, antes de acudir al oftalmólogo, es muy probable que pase por una óptica o pase por una consulta con un optómetra más o menos hacia los 40 años para hacerse su primer control visual por alguna presbicia que esté incipiente. Por consiguiente, debemos aprovechar esa oportunidad, cojamos esa situación ventajosa y ejerzamos nuestra obligación de darle lo mejor a un paciente o a un enfermo. Evaluemos sí su presbicia, obviamente, pero al mismo tiempo analicemos su situación ocular mediante un examen, diagnostiquemos y remitamos, si es posible, lo más pronto que se pueda. Vamos entonces a mirar cómo empieza el papel de este optómetra. Lo primero que él tiene que hacer es identificar cuáles son los factores de riesgo para remitir. ¿Qué entendemos por un factor de riesgo? Esa característica que es una característica biológica, un hábito o una enfermedad que nos permite identificar a personas con una mayor probabilidad de presentar una enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles factores de riesgo tenemos en especial en el glaucoma? El primero de ellos, que es muy conocido por todos nosotros, es la presión intraocular.
La presión intraocular, hay bastante evidencia de que es un factor de los factores de riesgo más importantes que hay y que disminuirla va a disminuir tanto la incidencia como la progresión de este glaucoma, si estamos comparando los pacientes que se tratan con los que no se tratan. Entonces, aumento de la presión va a desencadenar una cascada que va a hacer que mueran muy fácilmente las células ganglionares y este glaucoma progrese. Por eso es de los primeros factores que hay que detectar. Nosotros manejamos unos rangos que decimos que si ya supera más o menos los 21 o 22 milímetros, vamos a tener riesgo y aumenta este riesgo 6 a 10 veces más en una persona que tiene la presión alta de desarrollar glaucoma a una persona que presenta cifras por debajo de estas que hablamos de menos de 21 o menos de 22 milímetros de mercurio. El siguiente factor de riesgo que es importante que nuestros optómetras o el oftalmólogo detecte es tener antecedentes familiares positivos para glaucoma. Un familiar en primera línea con glaucoma se dice que incrementa 6 a 10 veces el riesgo de que la persona tenga también glaucoma. Estos aspectos hereditarios fueron descubiertos o reconocidos hace más de 150 años, pero solo en esta última década es que los hemos empezado a utilizar como una herramienta para entender mejor las bases moleculares de la enfermedad, determinar cuáles son las bases genéticas del glaucoma y utilizar mecanismos para diagnosticarla cada vez más tempranamente. Este diagnóstico molecular, ya van a ver ustedes que va a convertirse en una de las herramientas de diagnóstico más temprano y mejor para el manejo de la enfermedad. Por ahora todavía estamos haciendo los pinitos con eso, pero va a ser una herramienta muy importante. El tercer factor del que vamos a hablar es de la edad. La edad puede influir en la respuesta vascular a la presión intraocular. Es probable que la isquemia que se presenta a nivel de la cabeza del nervio óptico esté relacionada precisamente con un fallo de esta autorregulación, lo cual va a empeorar con la edad. Entonces, vamos a ver que a medida que progresa, si los detectamos a los 50, a los 60 o a los 70, entre más edad va a ser mayor la cantidad de pacientes que vamos a tener con esta enfermedad, con el glaucoma. Respecto a las enfermedades sistémicas, cuando hacemos el interrogatorio a los pacientes sobre los antecedentes, enfoquémonos en esos pacientes, por ejemplo, hipertensos, con hipertensión arterial, con diabetes. Se ha visto, por ejemplo, que la diabetes en los pacientes, la prevalencia de diabetes en pacientes con glaucoma es del 6 al 11%, imagínense. Los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto muestran también una alta prevalencia de diabetes y una prueba de tolerancia a la glucosa positiva. Entonces, ambas, tanto el diabetes y el glaucoma, recuerden que conducen a la ceguera si no son detectadas y tratadas tempranamente. ¿Qué otras enfermedades sistémicas tendremos que tener en cuenta? La cardiopatía isquémica, las cardiopatías de todo tipo que produzcan disminución en la perfusión. Hay otro factor importante entre los factores de riesgo que no podemos olvidar y es la raza. Aunque los estudios han mostrado resultados unas veces a favor y otros en contra, se ha considerado siempre que la raza negra es un factor de riesgo. Tiene una prevalencia de 4 a 16 veces más que para los de la raza blanca. Y la tasa de ceguera también es mucho mayor en ellos. En ellos progresa más rápido, es más agresiva y se ha visto que la capa de fibras nerviosas en ellos es un poco más fina que la de la raza blanca. Puede ser esta la causa que haga que progresen tan fácilmente. Otros factores que también debemos tener en cuenta son los defectos refractivos, miopía especialmente para los glaucomas de ángulo abierto y la hipermetropía para los de ángulo cerrado. Otros hallazgos en el ojo como la pseudoesfoliación pueden también ayudarnos a detectar un paciente tempranamente y remitirlo al especialista. Hay enfermedades sistémicas como la migraña, que antes no era muy conocido y también se relacionan bastante con el desarrollo de glaucoma, el hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, el Cushing. El SAOS es uno que ha adquirido bastante importancia, es la apnea de los pacientes que presentan apnea del sueño. Estos pacientes se ha visto que también hay un aumento en la prevalencia y en la incidencia de glaucoma y sería importante que si ustedes lo detectan en su consulta también lo tengan en cuenta como factor de riesgo y busquen remitirnos a estos pacientes. Vamos entonces a ver qué tiene que hacer el especialista, el optómetra o el oftalmólogo en su consulta para empezar a diagnosticar esta enfermedad. Entonces, hay 4 pasos importantes dentro del examen clínico que nos van a ayudar a detectar esta enfermedad. El primero, el examen del segmento anterior o la biomicroscopía que llamamos. El segundo, la tonometría, la toma de la presión intraocular.
que como decíamos, eso es uno de los factores más importantes de riesgo, la gonioscopía, es decir, el examen del ángulo, y la última, el examen del fondo de ojo. Respecto a la biomicroscopía, hay detalles que nos pueden ayudar a guiar bastante qué debemos remitir. Veamos, por ejemplo, en esta primera foto, vemos un síndrome de pseudoexfoliación. Esto lo hacemos cuando dilatamos al paciente y vemos estos anillos. Si ustedes ven eso, quédenle, esta imagen me gustaría que les quede en la cabeza. Es un paciente con pseudoexfoliación o con probabilidad de que lo tenga, y esos pacientes desarrollan unos glaucomas que son muy agresivos, que son muy difíciles de tratar. Entonces, si los detectamos a tiempo, va a ser mejor el pronóstico para ese paciente. Tenemos una fotico, por ejemplo, de un uso de Krukenberg, que se desarrolla o se ha visto este signo en los pacientes que tienen síndrome de glaucoma. También termina produciendo este síndrome un glaucoma que se llama glaucoma pigmentario, porque este pigmento se empieza a depositar en el trabéculo y va a desarrollar a mediano y a largo plazo un glaucoma. Entonces, si bien ese uso de Krukenberg, ese pigmento que se localiza sobre el endotelio, ese pacientico, por favor, también remítanlo. Y vemos también, por ejemplo, una imagen de una sinequia. En ese caso nos está indicando un paciente que pudo haber tenido enfermedades inflamatorias intraoculares como uveitis, que también van a terminar dañando ese trabéculo y haciendo que se aumente muy fácilmente la presión intraocular. Ahora, eso respecto a algunos glaucomas de ángulo abierto y glaucomas inflamatorios. Estas imágenes que vemos acá son de un paciente que está desarrollando un glaucoma de ángulo cerrado, un cierre angular agudo. Vemos ese edema en la córnea, vemos cómo esas cámaras están supremamente estrechas. Este ya no es un paciente para esperar a remitir con tiempo, sino es una urgencia, y esperamos que si ustedes llegan a ver esta imagen, pues nos lo envíen lo más pronto posible, porque requiere tratamiento urgente. Respecto a la toma de la presión intraocular, entiendo que ustedes son muy juiciosos tomando la presión intraocular. El que utilizamos y es el gold estándar para nosotros es el tonómetro de Goldman. Sin embargo, se han puesto de moda y han sido muy útiles, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que no se pueden sentar, que toca tomar la presión acostada. Estos otros dos, el Perkins y el iCare. El iCare es muy sencillo de utilizar, muy útil para pacientes que tienen trasplantes de córnea, en niños, en pacientes que tienen cualquier leucoma, que se necesita un punto muy pequeño para tomar la presión, no necesita anestesia, es bastante cómodo. No sé si se tendrá acceso a él. Nosotros lo manejamos en el hospital militar y de verdad que ha sido una herramienta súper importante. El tercer punto, como les decía, es el mirar el ángulo. El detectar si los ángulos están abiertos o cerrados nos va a indicar qué tan urgente va a ser el manejo, y como ustedes saben, el manejo de un glaucoma de ángulo abierto y de uno de ángulo cerrado es totalmente diferente. Entonces vemos acá, por ejemplo, la imagen de un ángulo supremamente abierto en comparación con este otro que es un ángulo bastante cerrado. Entonces, a ustedes me dirán ahorita, y ya les voy a mostrar unas imágenes, bueno, nosotros no hacemos gonioscopia porque ni tenemos el lente adecuado para hacerlo, ni tenemos el entrenamiento para hacerlo. Entonces ya les voy a mostrar ahora qué herramienta tenemos para nosotros también detectar estos ángulos. Vamos a hablar entonces de esa prueba que se llama el Van Herk, que ese sí lo pueden realizar ustedes en la lámpara de hendidura y que va a ser muy útil para detectar esos ángulos. El Van Herk, como ustedes recordarán, es una forma rápida, no invasiva, para mirar cuál es la profundidad de esa cámara anterior, de la parte periférica, y va a obtener un valor que va a ser más bien aproximado del ángulo. Este método utiliza entonces la lámpara de hendidura, la ubicamos sobre la periferia de la cámara anterior, más o menos nos va a estimar lo que les decía, el ángulo iridocorneal. Esta iluminación se coloca entonces a 60 grados, proyectamos verticalmente el haz luminoso con una amplitud mínima y hacia el punto más periférico. Especialmente lo vamos a hacer cerca al limbo temporal, porque se ha visto que si lo hacemos en el limbo nasal se puede sobreestimar un poquitico ese ángulo, ¿cierto? Entonces, este corte o esta sección corneal que se obtiene con la lámpara de hendidura nos permite visualizar el espesor corneal. Este dato, que se toma como referencia, lo vamos a comparar con la anchura de la cámara anterior para determinar, por la distancia que existe entre este borde posterior de la sección corneal y el borde externo del haz de luz reflejado en el iris, qué tan amplia está la cámara.
Vamos aquí, por ejemplo, hacemos una vez más, aquí la estamos viendo otra vez, entonces estamos viendo la sección corneal, el espacio de la cámara anterior y el reflejo luminoso. Sabemos entonces que esta relación entre este espesor y la profundidad de la cámara anterior, si es 1 a 1, vamos a hablar de que estamos hablando de una cámara amplia. Si la relación es entre 1 a 1/4 o a 1/2, vamos a hablar de una cámara grado 3, si es de 1 a 1/4, grado 2, y si definitivamente es la relación de 1 a menos de 1/4, es una cámara inminentemente estrecha. Aquí vemos estos mismos ejemplos, entonces miren, aquí está un ángulo de grado 4, uno de grado 3, uno de grado 2 y uno de grado 1. ¿Cómo se puede ver si ubicamos bien la lámpara? Con la angulación que les dije, más o menos 60 grados, y nos va a dar una aproximación de qué tan amplia. No tienen que remítírmelo, no, paciente con un Van Herrick de 3, no necesariamente, simplemente con que ustedes cuando vean un ángulo estrecho, un 1 o un 2, lo remitan, sospecha de ángulos ocluibles, sospecha de ángulos estrechos, y nosotros ya nos encargamos del resto. Pero este punto, y ahorita que pasemos a la parte de preguntas, todo lo que me quieran preguntar, si me han remitido en todo mi ejercicio 1 o 2 pacienticos por ángulos estrechos de optometría, ha sido mucho. Entonces, me gustaría que le pusieran bastante atención porque estos pacientes te hacen un glaucoma, te hacen un cierre angular agudo y pierden la visión, ustedes saben, muy fácilmente, muy rápidamente, cuando pudo haberse prevenido si hubiéramos hecho este examen. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la evaluación del nervio óptico. En esto sí, son muy juiciosos mis colegas optómetras, porque me ha llegado mucho pacientico remitido de ustedes por sospecha, por cambiecitos que han visto en el nervio óptico. ¿Qué es lo primero que miramos entonces en este nervio óptico? Vamos a mirar cómo es el tamaño del nervio. No es lo mismo un disco grande de un disco pequeño. Un disco pequeño va a tener mucho mayor riesgo si tiene la excavación relativamente grande, comparado a un macrodisco con una excavación grande. Entonces vemos cómo es el tamaño del disco, vemos cómo es la forma del disco y empezamos a mirar la excavación. Excavaciones mayores a 0,5, 0,6 son las que deben empezar a remitir por esta sospecha de glaucoma. Miramos cómo son las características del reborde neuroretinal, si hay lo que llamamos notch o como partes que están irregulares, si hay crecientes esclerales, cómo es la disposición de los vasos, cómo es la posición, si son tortuosos o si no lo son, si tienen estrechamientos, si tienen hemorragias, cómo es el área peripapilar y cómo es la capa de fibras nerviosas. Ahorita vamos a ver en unas foticos cómo podemos ver mejor esta capa de fibras nerviosas. Entonces, mire, ahí estamos viendo en esta foto, se ve claramente los que llamamos los vasos en bayoneta. Son esos vasos que van entrando rectos y cuando llegan a la excavación se encurvan, caen al fondo de la excavación y por eso forman esa forma especial que llamamos en bayoneta, que yo creo que es un arma que ya no conocemos sino los militares, pero que nos sirve para hacer alusión a cómo se ven esos vasos cayendo dentro de la excavación. Algunos vasos que vemos denudados, esos que dicen ahí Baring, son los vasos que son denudados, la atenuación de las arteriolas, la nasalización de los vasos, todos estos signos que ustedes pueden ver muy fácil y muy juiciosamente en un paciente cuando están observando el nervio óptico. Aquí vemos nuevamente lo que les decía, el vaso en bayoneta, que es típico, las atrofias alrededor del nervio. Entonces van a haber dos tipos de atrofia especialmente que se van a relacionar con glaucoma. Aquí vemos la atrofia alfa y la atrofia beta. La atrofia beta es la que más se relaciona con sospecha de glaucoma. No es un signo inminente. Si usted ve una atrofia alfa o una atrofia beta, no van a decir, no, tiene atrofia beta, tiene glaucoma, no, pero sí puede ayudarnos esto unido a otros signos, unido a presiones, unido a otros signos clínicos que vayamos encontrando. Respecto a la capa de fibras nerviosas, no es fácil si no colocamos el filtro libre de rojo ver estas alteraciones a nivel de la capa de fibras nerviosas. Si ven donde se ve la flechita blanca, ahí se alcanza a ver, así en forma de triangulito, alcanzan a ver cómo se ve una pérdida de la capa de fibras nerviosas. Si vemos que al pasarlo al rojo, al libre de rojo, al filtro libre de rojo, se va a ver muchísimo más, se va a resaltar este defecto y también es un signo que pueden buscar ustedes y remitir si se lo ven a un paciente. Importantísimas las hemorragias en el disco, como las vemos se localizan especialmente en los polos superior e inferior o inferotemporales, el lugar en el que más frecuentemente se localizan.
Ellas tienen varias características. Uno, que pueden aparecer y desaparecer. Entonces, si ustedes llegan a detectar una de estas hemorragias, es importante que le pidan una fotografía para documentar que sí estaba esa hemorragia antes que desaparezca, y eso pueden desaparecer fácil en 24 o 48 horas, entonces es interesante e importante para el seguimiento del paciente documentarlas con una fotico normal, bueno, una fotico de fondo de ojo. Se localizan, como decíamos, generalmente en el cuadrante inferior, sobre todo en el inferotemporal. El 95% localizan a las 2 horarios de un defecto neural. O sea, cuando ustedes lo comparan, vamos a ver ahorita, creo que más adelante una fotico, comparan el campo visual con la localización de la hemorragia, van a ver que se encuentran muy cercanamente, muy cerquita a la hemorragia a donde se presenta el defectico en el campo visual. Típicamente cruzan el margen del disco y los encontramos en estadios tempranos e intermedios. Por eso les decía que es importante que si las detectan, las documenten, porque nos van a indicar muy tempranamente que algo está pasando en ese nervio. Una vez hemos pasado de esta parte del examen clínico, tenemos bastantes ayudas, exámenes diagnósticos que nos van a ayudar a llegar a ese diagnóstico. El diagnóstico en glaucoma yo lo llamo como un rompecabezas. Hay que ir uniendo esas piezas del rompecabezas, uniendo esas piezas del rompecabezas para formar el diagnóstico. Entonces, ¿qué exámenes utilizamos frecuentemente? Funcionales, hay 3, pero de estos 3 realmente el que más utilizamos es el campo visual computarizado, especialmente el 24-2. Y de los exámenes estructurales, aunque tenemos, como les digo, la fotografía, que va a ser de mucha utilidad para el diagnóstico, tanto para lo de capa de fibras nerviosas como para documentar las hemorragias. De los otros 3 que vemos ahí, solo el OCT es el que dejamos finalmente utilizar. El HRT ha ido desapareciendo, la polarimetría láser confocal también ha ido desapareciendo, y nos quedamos con el OCT, o la tomografía del nervio óptico, tomografía coherente del nervio óptico, porque es la que mejor se nos ha correlacionado con el campo visual, en la que nos permite hacer un mejor seguimiento, y la encontramos en todos lados. Creo que muchísimos de ustedes la manejan, la saben tomar muy bien, han visto cómo nos ayuda bastante esa. Vemos aquí entonces el campímetro, el campo visual computarizado, como les decía, es de muchísima ayuda para glaucoma el 24-2, ocasionalmente el 30-2, y si ya el campo visual está muy reducido, si es un paciente con un defecto glaucomatoso grandísimo, un doble defecto arqueado y solamente le queda una isla residual de visión central, el 10-2 va a ser de mucha utilidad para continuar con ese seguimiento. Vemos aquí un ejemplo de unos resultados de campo visual. Aquí vemos un OCT donde podemos ver los hallazgos a nivel de la capa de fibras nerviosas, cómo se ven esas zonas de adelgazamiento. El OCT ha ido mejorando cada vez más y ya no solamente se nos queda en la capa de fibras nerviosas ni en el disco óptico, sino que los nuevos OCTs nos incluyen el complejo celular ganglionar. Los estudios nos han mostrado que estos defectos a nivel del complejo celular ganglionar nos detectan más tempranamente a esos pacientes que están empezando a tener glaucoma. Entonces es importante que si remitimos a alguien a que le tomen un OCT, que nos incluya estos valores y estas gráficas de complejo celular ganglionar, porque van a ser de mucha utilidad. Vemos aquí, por ejemplo, cómo podemos comparar un defecto visto en una fotografía libre de rojo con un OCT. Miren cómo se correlaciona perfecto ese defecto, cómo el OCT nos permite resaltarlo y verlo todavía mejor y llegar a un diagnóstico mucho más temprano. Vemos aquí también, este es un pacientico mío que precisamente vi en estos días, me gustó mucho la imagen, miren ese defecto arqueado inferior tan lindo, cómo empieza en el complejo celular ganglionar, miren cómo se ve que se une perfectamente a la parte al polo inferotemporal del disco. Entonces, son defectos que se diagnostican muchísimo más fácil, muchísimo más tempranamente y nos van a permitir darle al paciente un tratamiento a tiempo. Y me gusta esta imagen porque vemos la correlación. Miren, en un campo visual 24-2 vemos el defecto y miren cómo se manifiesta con la pérdida funcional en el campo visual. Y en el 10-2 también, el 10-2 nos ayuda a detectar también muy tempranamente estos defectos, correlacionarlos con el campito visual. Que vamos a hablar pues un poquito superficialmente, pero sí quiero contarles cuáles son las 3 herramientas que utilizamos en el tratamiento. El que todos conocen, el tratamiento farmacológico, el tratamiento con láser, que ha ido cada vez avanzando más
y ha destronado un poquito el tratamiento farmacológico, como les voy a contar ahorita, con uno especialmente que se llama la trabeculoplastia láser selectiva. Y el último, que es el tratamiento quirúrgico, que realmente se lo estamos dejando para glaucomas ya muy avanzados y pues que no han tenido respuesta al tratamiento médico o al tratamiento con láser. Respecto al tratamiento médico, el gold estándar, el que más se utiliza como primera línea, son los análogos de las prostaglandinas. Los beta bloqueadores siguen siendo de muchísima utilidad, todavía lo podemos utilizar en esos pacientes que no toleran las prostaglandinas porque, como ustedes saben, tienen bastantes efectos de ojo rojo, ponen ojeras, hay mucha gente que no las tolera bien. Los beta bloqueadores como el timolol, en cambio, son mejor tolerados, pero tienen más efectos sistémicos que las prostaglandinas no tienen. Tienen efectos cardiovasculares, tienen efectos en los pacientes que son asmáticos, entonces nos toca tener un poquito de cuidado con estos beta bloqueadores, pero igual siguen siendo de mucha utilidad. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica generalmente se usan más como coadyuvantes de estos beta bloqueadores, los alfa agonistas y las mezclas de todos esos. Ustedes ya saben que todos los laboratorios han sacado ahora mezclas de todo tipo, combinaciones de todo tipo, porque manejar a un paciente con un solo medicamento es cada vez más difícil. El glaucoma siempre tiende a progresar, las presiones a resistirse un poquito, a bajar, entonces las combinaciones han sido como la manera más efectiva. Respecto al tratamiento quirúrgico, entonces voy a nombrarles todas las técnicas, pero pues realmente la goniotomía y la trabeculotomía se utilizan más que todo en glaucomas congénitos en niños. La trabeculectomía, sí, como ustedes saben, lo utilizamos ya en pacientes en los que el tratamiento médico y el tratamiento láser no han sido efectivos y necesitamos bajar esa presión como sea y hacer unos descensos muy grandes. Entonces una trabeculectomía nos va a bajar la presión 10, 15, 20 milímetros de mercurio, entonces es bastante efectiva, pero pues obviamente tiene también sus riesgos como toda técnica quirúrgica. De otras técnicas quirúrgicas, otros manejos quirúrgicos que tenemos el implante de la válvula de Ahmed, que yo pienso que es muy conocido por ustedes también se utiliza para esos glaucomas secundarios en los que o la trabeculectomía ya no funcionó o no hay forma de hacer una trabeculectomía porque hay mucha inflamación, porque se va a cicatrizar y finalmente no va a funcionar. Respecto al manejo quirúrgico, quería contarles que la FACO, la facomulsificación de la catarata o la cirugía de catarata, se ha ido tomando un papel muy importante, sobre todo en los glaucomas de ángulo cerrado. Ahora, actualmente, inclusive preferimos manejar un paciente con ángulo cerrado con FACO en vez de con trabeculectomía. Y nos ha funcionado casi que igual de bien, baja la presión muy bien, abre los ángulos y nos ayuda muchísimo sin ser tan invasivos como con la trabeculectomía. Ahí quería tocarles también un poquito sobre los nuevos dispositivos que hay de mínimamente invasivos para glaucoma. Yo creo que los has escuchado, los MIGS son unos dispositivos que aquí los tenemos todos, que van, sin ser muy invasivos, van a entrar al trabéculo y van a ayudar a bajar también la presión. Tienen el pro de que no son invasivos, que no tienen todos los riesgos que tienen las cirugías abiertas como la trabeculectomía o incluso la catarata, pero son muy costosos y requieren un entrenamiento muy grande. Aquí tenemos experiencia, pero no los usamos tanto por el costo como porque no bajan tanto la presión. Pueden ayudarle a uno a bajar unos 3, 4 milímetros, pero eso no va a ser significativo en un paciente que requiera una bajada mayor de la presión intraocular. El tratamiento láser, como les decía, ha ido volviéndose una de las mejores herramientas que tenemos. La iridotomía y la iridoplastia en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, ustedes saben que son supremamente útiles, especialmente la iridotomía, y el que les nombraba, la trabeculoplastia láser. Esta trabeculoplastia láser selectiva le ha robado el puesto inclusive a los medicamentos. Nosotros la usamos ahora en pacientes recién diagnosticados de glaucoma, obviamente que no tengan un glaucoma súper avanzado, pero si está recién diagnosticado, un glaucoma leve a moderado, ojalá en un ojo que llamamos virgen, que no haya empezado tratamiento, hemos visto excelentes resultados. Puede bajar la presión inclusive por 5 años completos. Ha tenido muy buena respuesta, es un tratamiento económico, no tiene casi efectos secundarios, entonces se volvió ahora nuestra primera herramienta realmente en esos pacientes que recién diagnosticamos. Entonces me gustaría que también, si a ustedes les llegan esos pacientes que además no toleran que tienen ojo seco, entonces no toleran las prostaglandinas, son desjuiciados con las gotas, viven muy lejos y no tienen acceso a medicamentos, todos esos que no van a poder ser manejados con medicamentos, o aquellos que sí se podrían manejar con medicamentos, pero que les queremos ofrecer una mejor alternativa, la trabeculoplastia láser llegó para quedarse.
Tenemos como último de los láseres, la ciclofotocoagulación transescleral, que yo creo que la han escuchado nombrar. Ya se utiliza así para glaucomas casi que muy avanzados, en la que ninguna otra de las cosas anteriores ha funcionado, y nos va a permitir bajar también la presión o manejar los ojos ciegos dolorosos. Aquí quiero mostrarles en esta diapositiva la diferencia entre un antes y un después de la iridotomía. Miren cómo se abre ese ángulo de bonito y nos va a permitir liberar ese humor acuoso que estaba ahí atrapado, bajar la presión y evitar que haya un cierre angular. Como les decía, aquí en esta imagen vemos la trabeculoplastia, se realiza, tiene que estar, eso sí, el ángulo abierto. Puede haber sido un paciente con un ángulo cerrado, que después de una iridotomía ya se abrió, o un paciente que llega con su angulito abierto para poder realizarse esa trabeculoplastia. Y aquí vemos cómo se coloca el láser en la ciclofotocoagulación transescleral. Esa se hace también bajo anestesia general, anestesia local controlada, en una sala de cirugía, pero pues no es invasiva, se realiza desde afuera, sino que es dolorosa, pero muy efectiva. Recomendarles también que tengan en cuenta, los pacientes me imagino que les preguntarán mucho sobre, ¿hay algo más que pueda hacer además de las gotas, del láser? ¿No hay algo más que pueda cambiar en mi vida? Sí lo hay y es bastante efectivo. Hábitos de vida saludable, entonces el ejercicio, el dejar el cigarrillo, el cambiarse a una alimentación, ojalá baja en carbohidratos, con bastantes omega 3, todas estas formas de alimentación saludable nos van a ayudar también a manejar mejor ese glaucoma. El alcohol, bajarle porque va a disminuir también la irrigación y la oxigenación de nuestro nervio óptico, bajarle a la sal porque ustedes saben su relación con la hipertensión arterial, todos esos hábitos, y bajarle al estrés. Todos esos hábitos son lo que nos va a ayudar a manejar también y decirle o darle el consejo a los pacientes de que pueden ayudarse de esta forma, pues va a ser de gran utilidad. Bueno, no sé si hablé muy rápido, muchas gracias, quería dejar tiempito para que ojalá podamos conversar o si tienen alguna pregunta, bienvenidos.